Bueno, loco, como les venía diciendo, hoy vamos a estar corriendo con Laurita en el track de Argentina, los dos, ella con el Vectra y yo con el Golcito. Yo voy a estar llevando un par de ustedes, los ganadores del sorteo que hacemos siempre, cada vez que vienen, para intentar devolverles a ustedes y agradecerles por toda la buena onda, toda la motivación que me dan para seguir haciendo esto y meterle con el tema de track day, preparación del Golcito y demás cosas, que si no fuera por ustedes, qué sé yo. Quién sabe, ¿no? Así que en esta ocasión es sábado y domingo que se corre. Así que hoy es sábado de la mañana. Vamos a estar viendo qué sale hoy. Veo si saco 2 videos o simplemente saco uno de los 2 días. Pero vemos cuántas cosas suceden. Esperemos que no pase nada imprevisto. Al menos nada muy grave. Así que bueno, vamos arrancando. Mi power lleno, por favor. No, mal ahí. No, se me va a retirar toda la pintura. Sí, dale. ¿Todo bien? Ah, es por eso que vos andás rápido, boludo. ¡Alta nave, papá! Bueno, loco, ya estamos acá en el autódromo. Como verán, Laurita ya tiene el casco puesto. Yo ahora tengo que hacer lo mismo. Vamos a salir a dar la primera vuelta de reconocimiento. Ella manejando porque nunca hizo este circuito. Vamos a estar haciendo el circuito número 6 del Galvez. Más de 4000 metros, así que va a estar muy divertido. Le tengo que instruir un poco cómo agarrar las curvas, la zona de frenado y todo eso. Pero bueno, ya llegaron un montón de ustedes que estuvimos hablando un rato. Y bueno, que arranque el día. Va a ser bastante intenso. Estos números acá a la izquierda, vas a empezar a frenar en el 200 porque es tu primera vez y vas a ir viendo, midiendo. Yo freno en 150 por lo general, entre 150 y 100. Acá. ¿Me escuchás? Cono, sí. Cono. Cerrado, cerrado. Empecé a acelerar un poquito hasta el piano. Acá. Bien, ya. Viste que lo de los conos es una reayuda. Más abierto, acá te va cerrando. Acordate que cuanto más recto vayas, más rápido vas a ir. Acá tenés que meter rebaje de segunda. ¿Entendiste? Acá abierto, frená un poquito, frená un poquito. Andá prestando atención. Acá pisa el piano hasta el cono, empezá a frenar, 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 frenar. Doble. Va cerrando, 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 cerrando. Bueno, en realidad la línea que hizo aquel es mejor, pero bueno. Ahora empieza a abrirte, acelera un poco más. Y la aceleración al final de la curva te vaya empujando. ¿Entendés? Acá podés soltar un poquito para que la trompa se hunda, tenés este saltito y empieza a meterte. Más, 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 más. Ahí, ahora empieza a salir. Acá pisás los 2 pianitos. Abrís un poquito y te empezás a meter, dale. Acá tenés que ir hasta el piano y seguir doblando, doblando, más, 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 más. Metete ahora. Acelerá. Acá tenés que frenar un poquito para que el peso se traslade a la rueda adelante y acá te metes modulando el acelerador, te volvés a meter. El volanteo que sea suave, que el traslado del peso no sea muy brusco porque si no das trompo como hice yo aquella vez. Segunda. Bueno, estoy un toque más porque... Te felicito. Yo que sos 5.
investigar la diferencia que hay con el anterior. Es el nuevo bolsito, versión 1.5. Ah, que baja. ¿Sabes que no traje aceite? Ay, darte el agua de... Primera vuelta. ¡Vamos, papá! Se va, tercera. El cono, ahora.
poquito más fuerte, más fuerte.